Y sabes, en los últimos meses, quizá en lo que va de este 2020, el Espíritu Santo me ha estado hablando mucho acerca de las dudas y de los temores que a lo largo de nuestra vida vamos acumulando en nuestro corazón. Y creo que muchas veces, bajo un contexto especialmente cristiano, malentendemos y llegamos a dimensionar este tipo de emociones al grado de creer que si existe un mínimo grado de temor o un mínimo grado de duda en tu vida, entonces quiere decir que no tienes la fe suficiente para dejar determinadas circunstancias en manos de Dios. Y puedo entender el punto detrás de esto y puedo ver cierto grado de verdad en esta declaración, pero definitivamente temores y dudas siempre serán parte de nuestra naturaleza, por lo menos de este lado de la eternidad. Entonces, personalmente estoy convencido de que el problema no es que el temor o la duda lleguen a marcar cierta temporada de nuestra vida. Creo que el verdadero problema es cuando permito que este tipo de emociones me controlen y limiten mi adoración. Déjame repetir eso. El problema no es que venga temor, el problema no es que venga duda, porque mientras que estemos en este mundo caído y corrompido por el pecado, van a existiendo este tipo de emociones. Pero el problema es cuando yo permito que estas emociones me controlen y limiten mi adoración. Y de lo que voy a hablarte hoy es de un hombre que, a pesar de la duda, que a pesar de el temor que pudo llegar a experimentar en un momento específico de su vida, tuvo la capacidad de servir y adorar al Dios que lo había llamado a ir a lo desconocido. Entonces, acompáñame a Génesis, capítulo 18, versículo del 1 al 15. Génesis 18, versículo del 1 al 15. Está hablando acerca de Abraham y Dios, mira lo que ocurre en esto. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestros corazones, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también la mantequilla y leche y el becerro que se había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, pues estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después de que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham:
¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Creo que si hay alguien que llega a verdaderamente retar mi fe, es Abraham. Solo piénsalo. Un hombre de aproximadamente 70 años de edad, 70, ya no tiene ese espíritu aventurero que a lo mejor alguien de 30, 35, 40 pudiera llegar todavía a tener, donde le dices vamos acá y se emociona y no, 70 ya. Que no dudo que haya gente con espíritu aventurero, ¿verdad? Pero es un hombre de edad avanzada que un día parece tener una especie de encuentro con un Dios un tanto extraño y un tanto desconocido para él, pero que al mismo tiempo es diferente a los otros dioses con los cuales él tenía contexto y relación estando en Ur. Y quien le pide que renuncie a su cultura, dejando su tierra y abandonando la casa de su padre, salga con dirección desconocida bajo dos promesas: engrandecer su nombre y hacer de él una nación tan grande que ni siquiera se iba a poder contar. Dios le dice, si puedes contar la arena del mar, entonces podrás contar tu descendencia. Y aquí hay un punto súper interesante, y vamos a ver mucho contexto para poder llegar a un punto, pero tenme paciencia, vamos a llegar ahí. Hay un punto súper interesante aquí, porque Sara, su mujer, era la mujer más sumisa de la historia, que no lo creo, o de alguna manera Dios puso en ella convicción de hacer lo que Abraham le estaba pidiendo que hiciera. Porque ¿cómo le haces? Y si tú tienes la respuesta, dímela. Pero ¿cómo le haces para convencer a tu esposa de que empaque sus cosas, se prepare y te siga a un lugar al cual ni siquiera tú sabes a dónde es? Y hay algo súper profundo en esto, porque no fue el llamado de Abraham, no se da bajo un contexto en el que Abraham simplemente fuera un fiel adorador de Dios. Al contrario, la misma escritura en Josué 24:2 va a mencionar, va a registrar que Abraham junto con su padre Taré adoraban y servían a dioses extraños mientras vivían en Ur. Entonces, muy probable, dentro de las deidades que Abraham y su padre Taré llegaban a servir y adorar, por ahí estaba este Dios que ahora le estaba llamando a salir y dejar su tierra y emprender una aventura con dirección desconocida. Entonces ve lo interesante de esto, porque Abraham fue un hombre que en determinado momento tuvo que aprender cómo amar a Dios. Y tú y yo cantábamos ahorita eso: enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Y tú y yo tenemos este libro. Tú y yo tenemos la revelación escrita de Dios de principio a fin. Pero si te das cuenta, Abraham ni siquiera tenía la ley. Abraham lo único que muy probablemente tenía era información transmitida de generación en generación de lo que había pasado en el huerto del Edén,
de cómo sus antepasados habían cometido este pecado que los hizo ser expulsados del paraíso. Tenía conocimiento de una torre llamada Babel, de la cual Dios había hecho que sus constructores confundieran sus lenguas y empezaron a pelear. Sabía de Noé, como este Dios que ahora lo estaba llamando era el que había causado un diluvio que había inundado toda la tierra, acabando con toda la población, excepto una familia que le había creído a Dios, que había construido un arca, que se había subido a esa arca, que había permanecido fiel y creyendo a Dios. Pero era lo único. Entonces, Abraham era un hombre que en determinado momento tuvo que aprender cómo amar a este Dios. En su proceso tuvo que ir descubriendo, en base a lo que le iba pidiendo, quién era ese Dios que lo había llamado. Porque este Dios no se complacía en las cosas que los otros dioses sí se complacían. Porque este Dios no aceptaba sacrificios humanos. Porque este Dios era uno y no había una multitud de dioses alrededor de él. Y en determinado momento tuvo que aprender a abrazar su llamado, entendiendo que era Dios el que determinaba los tiempos y las formas de hacer las cosas. En otras palabras, Abraham no sale de Ur de los Caldeos siendo un doctorado, obteniendo o con un doctorado en teología, ¿no? Abraham de alguna manera emprende esta salida de Ur a tientas, tratando de averiguar, tratando de ver en base a lo que Dios le está pidiendo, tratando de razonar con los encuentros que de repente llega a tener con él. ¿Quién es este Dios? Pero ahí está, por la misericordia de Dios, viviendo el proceso, madurando su fe mientras aprende a depender y a confiar en este Dios. Y entrando al capítulo 18 que ya leímos, bajo el contexto de hacer de él una nación grande, esta es la tercera vez que Dios le reafirma la promesa de un hijo. La tercera vez. La primera cuando sale, la segunda un poco antes, y esta, lo que ya leímos, la tercera vez que Dios le vuelve a reafirmar la promesa de un hijo. Y me voy a echar de cabeza, pero estoy probando su carácter y la fe de los alumnos de secundaria, porque en el ciclo pasado me tocó dar clases, hicimos un concurso y les dije, al que gane, lo llevo a mi casa. Y no ha pasado, ¿verdad? Ya pasaron como 3 meses y no han ido a mi casa, pero ya los voy a llevar, ¿verdad? Y así estaba. Pero no, yo porque se me olvida, porque no tengo tiempo, por diferentes cuestiones. Pero a Dios no es que se le hubiera olvidado. Sí, el hijo que le prometí a Abraham. Abraham, ahora sí, aguántame, ¿no? No, Dios tenía un tiempo, Dios tenía un proceso, Dios tenía un camino por el cual Abraham tenía que transitar. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto. Pero han pasado 25 años aproximadamente desde que salió de Ur. 25 años esperando una promesa que desde una perspectiva humana, año con año, se vuelve físicamente cada vez más complicada de alcanzar. Al punto que acabamos de leer que cuando Sara lo escucha, comienza a dudar o a temer o inclusive a reírse, diciendo,
¿Cómo voy a tener yo deleite a esta edad? ¿Cómo mi esposo va a poder cumplir con lo que se requiere físicamente para que llegue esta promesa? Ya estamos viejos. 25 años esperando una promesa. Entonces los de secundaria todavía tienen esperanza, ¿verdad? 25 años. Entonces no sé si estás conmigo en esto, pero creo que es fácil imaginar a un Abraham preguntándose, ¿cómo va a pasar esto? ¿Cómo de verdad va a pasar esto? Creo que es fácil imaginar a un Abraham a esta altura del proceso con más dudas que respuestas. Quizá con el temor de pensar que se equivocó al haber dejado su tierra y creer en una promesa que desde el principio simplemente parecía un tanto rara. No he tenido hijos en 70 años. ¿Cómo ahora que menos capaz soy, que más imposibilitada está mi cuerpo físicamente, se me da esta promesa? Y entonces probablemente a esta altura y al no ver un resultado claro, Abraham comienza a tener dudas, Abraham comienza a tener preguntas como el ¿cómo va a pasar? ¿Cómo esto va a ser posible? Y justo bajo este contexto, que quiero que lo tengas en mente, el versículo 1 y 2 describe la llegada de 3 hombres a donde Abraham está descansando. Y lo interesante de esto es que, aunque parece que Abraham no los conoce, ellos lo conocen muy bien y conocen exactamente su situación. Es decir, no eran cualquier persona. Teólogos coinciden que estos hombres son una manifestación visible de Dios, representando lo que tú y yo hoy conocemos o llamamos como la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De hecho, si te fijas, en el versículo 1 dice claramente que es Jehová quien se presenta delante de Moisés. Y no solo eso, en el versículo 3, Abraham no se dirige a ellos de forma plural, sino de forma singular. Es decir, no les dice señores, les dice Señor. Entonces la presencia visible, la presencia audible, la presencia física de Dios estaba representada a través de estos 3 hombres. Literalmente Dios está ahí, manifestado a través de estos 3 hombres. Ahora hay otro detalle súper importante, porque justo antes de esto, en el capítulo 17, Dios va a clarificar y a dar un poco más de detalles y a profundizar y a sellar su pacto con 2 cosas muy significativas. La primera es que le va a cambiar el nombre de Abraham, que significa Padre enaltecido, a Abraham, o algo así se pronuncia, Abraham, que significa padre de multitudes. Esto es lo primero que Dios hace para ratificar su pacto, cambiarle el nombre. Pero lo segundo es que él, junto con toda su casa, se circunciden. Ahora, si tú no sabes qué es la circuncisión, pregúntale a tu encargado o a tu encargada. ¿Okay? Y yo no soy como que muy experto, no me considero experto en sellar pactos, pero definitivamente creo que si hay una forma extraña de sellar un pacto, de cerrarlo, es esta. ¿Por qué la circuncisión?
¿Por qué no un tatuaje? ¿Por qué no, sabes qué, Moisés? Para sellar mi pacto, escúpete tu mano, yo me escupo mi mano y sellamos el pacto. ¿Por qué ahí? ¿Por qué ahí especialmente cuando dicen que es tan doloroso? Y déjame platicarte por qué es tan interesante y por qué es tan significativo este pacto. La circuncisión era una práctica que se realizaba aún mucho tiempo antes de que Abraham existiera. Y literalmente era una práctica común y conocida entre las diferentes culturas. Por eso vemos que Dios ni siquiera tiene que darle detalles de cómo hacer la circuncisión, como sí lo hace con otros rituales o con otras prácticas, especialmente cuando está dictando la ley. Aquí no. Aquí Dios simplemente le dice: circuncídate tú y tu casa. Porque era una práctica común, era una práctica conocida, que de hecho servía para marcar e identificar a un enemigo que había sido capturado en alguna batalla durante la conquista de algún territorio. Y que en lugar de simplemente matarlo o de tomarlo y llevarlo como prisionero a la tierra que ganaba la batalla, lo convertían en siervo de algún rey o de algún jefe del ejército o simplemente de alguien importante y con los recursos económicos suficientes para tener esclavos. Por lo tanto, la circuncisión era la marca que llevaba todo hombre que se había convertido en un esclavo o en un siervo. Y no había forma de tapar eso. No había forma de restaurar, de borrar, de ocultarlo, ¿no? Entonces ve lo interesante de esto. Porque lo que Dios hace es tomar esta práctica que se daba entre culturas, la redime y le da un sentido diferente, un nuevo propósito, como todo lo que Dios hace. Y lo utiliza como una señal que le indica a Abraham que ahora Dios era su Señor y él era su siervo. La relación con el pacto cambia. Ahora quiero que notes esto, porque si te fijas en el versículo 3, hay algo que va a venir a conectar todo esto que te estoy platicando. Mira lo que dice aquí, Génesis 18:3. Y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. No pases, no te vayas, quédate aquí con tu siervo. Entonces, si te fijas, el propósito de Dios es que abrace esta nueva identidad antes de darle la promesa. Y esto es muy interesante, porque si tú lees desde Génesis capítulo 1 hasta Génesis capítulo 17, antes de esto que acabamos de leer, no vas a encontrar a nadie que se llame a sí mismo siervo de Dios. Esta es la primera vez que alguien toma ese título para sí mismo. No pases de tu siervo. Ni Taré, ni Noé, ni Abel, ni Lamec, ni Adán se relacionan con Dios bajo esta identidad de tú eres mi Señor, yo soy tu siervo. Entonces, si te fijas, y ya voy hilando los puntos y tratando de aterrizar esto, pero si te fijas, Abraham abraza esta nueva identidad que nace después de darse el pacto con el que Dios cierra. Deja repetir eso. Abraham abraza esta nueva identidad que nace después de darse el pacto con el que Dios sella el pacto.
No sé si tiene sentido lo que dije. Pero Abraham toma la identidad de siervo después de que se da la circuncisión. Antes de eso, Abraham no se llama a sí mismo como tu siervo. Aunque ha tenido otros encuentros con Dios, aunque ha tenido relación, aunque ha estado conociendo a Dios de una manera especial, es después de que se da el pacto de la circuncisión y lo que representaba, que Abraham comienza a verse a sí mismo como el siervo de Dios. Y ojo, porque la clave está en esto. Abraham no solo abraza identidad de siervo, sino que además da un paso adelante y comienza a vivir y a relacionarse con Dios de acuerdo a esta nueva identidad. Y creo que tú y yo tenemos mucho que aprender de esto. Porque aunque muchas veces sabemos que en Cristo tenemos una nueva identidad, que sabemos que en Cristo somos hijos y hijos muy amados, y que nuestra identidad nace de lo que Él ha dicho que somos en Él, tristemente, nuestras acciones son totalmente opuestas y contradictorias a nuestra nueva identidad que Dios nos ha dado. Entonces ve lo profundo de esto, porque mi verdadera identidad será evidente a través de lo que hago. Mi verdadera identidad, la identidad que he abrazado, va a ser evidente a través de mis acciones. Y Abraham sabía que delante de Dios Él era su siervo, y sus acciones y su forma de relacionarse con Él ahora lo confirmaban, porque la identidad correcta siempre me dará la perspectiva correcta de las cosas. Y me encanta, porque la diferencia en mi vida no es cuánto sé acerca de Dios. Lo que verdaderamente va a marcar la diferencia en mi vida es la capacidad de abrazar esta nueva identidad que me va a dar la perspectiva correcta para poder vivir de acuerdo a lo que Dios ha dicho que soy. Y en Abraham tenemos un ejemplo claro de esto. Abraham había creído firmemente que Dios era su Señor y que su identidad lo posicionaban ahora como un siervo para su gloria. Entonces tenemos que ver lo importante de esto, porque bajo esta identidad, la prioridad de Abraham ya no era llegar a convertirse en una nación grande. Eso ya pasaba a un segundo término. Y podemos verlo cuando él está dispuesto simplemente a sacrificar a Isaac. Porque él sabía que ahora había algo mucho más grande que una descendencia incontable. Bajo la convicción de esta nueva identidad, la prioridad de Abraham ahora era servir a Dios. Que literalmente es lo que hace al invitarlo y al pedirle que se quede como lo hizo. Entonces nota esto. Si yo no tengo clara cuál es mi identidad y de dónde se deriva, quién me ha dado esta identidad, voy a comenzar a hacer cosas que ya no me corresponden hacer y a tomar decisiones que en lugar de acercarme me van a estar alejando del propósito de Dios para mi vida. Pero cuando estoy convencido firmemente de que ahora en Jesús tengo una nueva identidad y que soy guiado por ella, entonces estaré viviendo cada vez más cerca del propósito que Dios tiene para mí. Es increíble, y creo que lo he comentado antes, pero es increíble la cantidad de preguntas o la frecuencia con la que jóvenes cristianos le preguntan a pastores a través de redes sociales: ¿cómo sé cuál es la voluntad o el propósito de Dios para mi vida?
Esa creo que es la pregunta número 1 de entre los jóvenes cristianos. ¿Cómo sé cuál es el propósito o la voluntad de Dios para mi vida? Y la segunda ¿es bueno o malo hacerse tatuajes? Pero eso no tiene nada que ver. Pero cuando tú y yo aprendemos, abrazamos nuestra identidad y aprendemos a caminar en Él, estaremos cada vez más cerca de cumplir nuestro propósito. Y Jesús lo dijo, o más bien podemos ver esto a través de Jesús, que escoge a 12 hombres para que primero estén con Él y después mandarlos a predicar. Entonces, tu llamado, mi llamado, antes que cualquier otra cosa, es abrazar la identidad que Jesús nos ha dado, comenzar a caminar en Él. Y mira, el propósito va a llegar por sí solo. Dios va a abrir, va a cerrar, te va a poner en donde tienes que estar para que cumplas su voluntad de Dios para tu vida. Y quiero que veas todo lo que Abraham hace y dice en medio de lo que está pasando. Y te lo voy a resumir. Versículo 2, sale corriendo y se postra en adoración ante estos 3 hombres. Versículo 3, les dice, te ruego que no te vayas, te ruego que no pases de tu siervo. Versículo 4 y 5, manda que se les traiga agua para que laven sus pies y pan para atenderlos. Y si te fijas, este pan nada más es un snack. Versículos 6, 7 y 8 da indicaciones de lo que quiere que se haga de comer para atender a los 3 hombres. Que estaba leyendo un comentario, yo no sé de proporciones, pero las proporciones que ordena traer literalmente era como para alimentarnos a todos nosotros. Era muchísima comida lo que Abraham estaba pidiendo que se hiciera. Versículo 9 simplemente responde a la pregunta que se le hace: ¿dónde está Sara? ¿Te das cuenta? La presencia de Dios está donde Abraham está. Y la prioridad de Abraham no es cuestionar el por qué Dios se ha tardado tanto en cumplir la promesa. Ante la presencia de Dios, el enfoque de Abraham es adorar y servir. Nada más. Y nota lo increíble de esto, porque en medio de la adoración y del servicio, es Dios quien se va a encargar de declarar lo que va a pasar y cuándo va a pasar. Mira lo que dice versículo 9. Versículo 9. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Chécate, sin cuestionamientos, sin un Señor ¿cómo? Sin un Señor ¿cuándo? Sin un Señor ¿por qué? Sin un Señor ¿por qué todavía no pasa esto que me prometiste? Señor, mira, han pasado 25 años, ya no sé. Sin nada de esto, pero sí ante un corazón que tiene la capacidad de servir, Dios habla, Dios confirma y Dios aclara el tiempo. Y me encanta Romanos 11:34, no lo busques. Romanos 11:34. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién? ¿Quién lo puede entender? ¿Quién puede cuestionar cómo hace las cosas? Y sabes, tal vez hoy en tu mente, hoy está esto. Tal vez en tu mente hoy tienes preguntas
Tal vez en tu mente hoy traes dudas o temores listos para ser presentados delante de Dios si lo tuvieras enfrente de Él. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que estar aquí? ¿Por qué no puedo estar con X? ¿Cuánto tiempo más, Señor? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Señor, me prometieron unos meses, ya van 2, 3 años. ¿Cuánto más, Padre? Y déjame compartirte una historia que compartía en el estudio que tenemos los miércoles. Entonces algunos ya van a saber de qué estoy hablando. Pero hace un tiempo fui a un donativo que tuve que recoger, ya tiene como 6, 7 años yo creo. Y llegué a la caseta de vigilancia, le dije al guardia que estaba ahí: oiga, vengo de Ministerios Pan de Vida a recoger el donativo. Entonces el guardia toma su radio y por alguna razón que hasta el día de hoy desconozco, el guardia dice: oye, que vienen de Misterios de la Vida, de ahí el título del sermón, vienen de Misterios de la Vida por el donativo. Obviamente en el momento me dio risa. De hecho, me tuve que salir de la casetita para reírme, para que no me viera el poli de qué te ríes. Misterios de la vida. Misterios de la vida. Y sí, así estaba yo como Ceci ahorita, ¿no? Pero literalmente esa frase ha hecho un eco en mi corazón hasta el día de hoy. Porque piénsalo, ¿cuántas cosas de las que has vivido hasta hoy son eso? Son un misterio. ¿Cuántas cosas por las que has pasado simplemente parecieran no tener una respuesta o una verdadera explicación? O por lo menos una explicación que a ti te satisfaga. Pero lo que puedo ver a través de esto es que lo que va a llenar mi corazón de esperanza y lo que traerá profunda paz a mi alma es que cuando mi prioridad y mi deleite no está en hallar respuestas, cuando mi prioridad y mi deleite no es saber los tiempos de Dios, sino que cuando mi prioridad se centra en adorar y servir a Dios, Él va a hablar trayendo las respuestas que verdaderamente mi alma necesita. Y aun cuando no haya respuesta, mi alma va a estar satisfecha porque lo voy a encontrar a Él. Y ojo, porque cuando Dios habla a tu vida, lo hace para transformar. Cuando Dios habla a tu vida, lo hace para sustentar y para dirigir. Entonces, no te afanes en tratar de entender cuál es el próximo paso para ti. No es que no sea importante, ojo, pero no te afanes. No te afanes en tratar de entender el porqué de tu pasado. No es que no sea importante, no es que no haya sido doloroso, no es que no te haya marcado, pero no te afanes en entender por qué. No te afanes en querer cambiar tu presente. Mejor aprende a adorar, mejor aprende a buscar andar en su voluntad y servirle, y simplemente Él se va a encargar del resto. Mas buscad primeramente mi reino y mi justicia, y yo daré por añadidura lo que tú necesitas. Ojo, no lo que quieres, lo que necesitas. Y sabes,
Y yo he estado batallando mucho con esto, como te decía al principio, en el último año tal vez, lo que va del 2020, que cuando se acabe le voy a dar una estrellita nada más, pésimo servicio de este año, ¿verdad? Pero sabes, uno de los conceptos, por lo menos para mí, más difíciles de entender, es cómo Dios puede sacar bien del mal. Cómo Dios puede provocar que algo que me lastimó, que me hirió, que me dañó, sirva para un bien para mi vida. Si yo pudiera arrancar Romanos 8:28 de mi Biblia, lo haría. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Porque muchas veces yo no puedo ver un bien en las cosas que me pasan. Muchas veces yo no tengo el ánimo, la fuerza, el empuje para ver una situación que me está afectando y decir, wow, de aquí Dios va a sacar algo poderoso. Probablemente tú sí, pero yo no. Entonces una de las cosas más difíciles de entender para mí es cómo Dios puede sacar bien de un mal. Y la realidad es que por lo menos yo no tengo una respuesta para eso, pero lo que sí sé es que aunque no siempre tendrás las respuestas que quieres, aunque no siempre voy a tener las respuestas que yo quiero, o a pesar de que la duda marque una temporada de mi vida, a pesar de eso, siempre puedo confiar en el corazón de Dios. Siempre puedes confiar en el corazón de Dios porque no hay nadie que te ame más que Él. Y estoy convencido de que cada cosa por la que atravieses en tu vida, cuando abraces esta nueva identidad que Cristo te ofrece, que Cristo te da en Él, van a servir para transformar tu carácter. Entonces ten fe, ten ánimo, que Dios está haciendo algo. No importa si han pasado 5, 10, 15 años y no has visto una respuesta, Dios está haciendo algo y Él se está moviendo. Entonces ten fe.